Ahora, si Dios te ha llamado, está bien. Es peligroso no seguir ese llamado, muy peligroso para tu vida. Todo en tu vida está conectado con el llamado. Así que lo que Dios está haciendo, lo hará. Ya sea que use a un mono o a un burro. Si Dios te ha llamado a servirle, mi querido hermano, entonces no mires a nadie más. Hay una razón fundamental y profunda. Hay una razón intrínseca y significativa para el llamado divino de Dios. Por esta misma razón es extremadamente peligroso y arriesgado no responder a ese llamado. Es peligroso no ser llamado en absoluto. Ahora, esta noche solo quiero compartir un mensaje breve pero profundamente significativo sobre un tema de vital importancia para todos nosotros. Me refiero a la trascendental importancia de un llamado, la inmensa relevancia del llamado divino. Aleluya. El llamado de Dios en nuestras vidas es verdaderamente crucial y de una magnitud que no podemos subestimar. Eso es algo que es muy importante que todos sepamos acerca de Mateo 22, versículo 14, la importancia de un llamado. Amén. Ahora dice, porque muchos son llamados, pero pocos son verdaderamente escogidos. En este momento crucial es de suma importancia que el llamado de Dios sea una prioridad fundamental y significativa en tu vida. Y cuando veo a alguien, creo que lo primero que me viene a la mente es si esa persona está llamada o no. Entonces, ¿dónde está el equipo de adoración? ¿Dónde está el equipo de adoración? Sí. ¿Quién dirigía el culto? El joven. Darrell. Bueno, cuando él estaba dirigiendo la adoración y cuando el equipo de adoración estaba dirigiendo, esa fue la pregunta que me vino a la mente en ese momento. ¿Se llaman así? ¿Se llama él? Verás, eso es lo más importante para algunas personas. Se preguntarán, quizás con cierta preocupación y un poco de temor, ¿es una Shanti? ¿Está lejos y tiene un arma en sus manos, lista para usarla? El NDC es el MPP. Eso es lo que podrías estar pensando cuando ves a alguien, ¿está casado? ¿No está casado? Todas estas son diferentes formas de pensar acerca de una persona. Pero a lo largo de los años me he encontrado hablando con personas y pensando, está llamado. ¿Sí? ¿Está interesado en un llamado? Hola, por favor, siéntate. Puedes sentarte justo al frente. Eres una Shanti. Bien. Perdón por la izquierda. Amén. Así que es importante creer que esto es algo muy importante acerca de una persona. Ahora, puedes vivir toda tu vida cristiana de principio a fin sin pensar en el llamado. Sí, puedes vivir tu vida plenamente y sin preocupaciones. Así como alguien puede venir y pensar, vivir toda su existencia sin siquiera notar si alguien es un Ga, un Ewe o una Shanti. Nunca lo notará, ni siquiera será plenamente consciente de ello en absoluto. Cuando yo estaba en un momento determinado de mi vida, en ese entonces, en un lugar específico,
Aleluya. Así que cuando yo estaba en la secundaria, no era consciente de dónde era alguien. Eso es, ni siquiera lo sabía. Fue más tarde en la vida que a través de algunos acontecimientos importantes y significativos en el país, también me hice plenamente consciente de ciertas cosas. Sí, como todo el país está completamente al tanto, consciente de ciertas cosas de la realidad actual. Ni siquiera se te ocurre. Así que puedes vivir toda tu vida. ¿Lo ves? Sí. Mi madre, él era de Suiza, un país europeo. Mi madre, por su parte, no tenía una conciencia clara de dónde era la gente en Ghana. Dentro de Ghana, ella realmente no lo tenía porque no era de aquí, lo que limitaba su perspectiva sobre las identidades locales. Pero otras personas son muy conscientes. Cuando crecí con mi esposa o amada, mi madre nunca dijo de dónde es ella realmente, ni tampoco hizo ningún comentario al respecto. Nunca surgió el tema. No. Sí, a algunas personas simplemente no les vienen a la mente ciertas cosas o no las consideran importantes. Puedes vivir toda tu vida. A lo largo de esta vida, sin que se te ocurra, hay ciertas cosas que simplemente no te vendrán a la mente de forma natural o espontánea. Así que de la misma manera puedes vivir tu vida, toda tu vida, ¿de acuerdo? Sin que se te ocurra realmente si tienes un llamado o si existe algo como un verdadero llamado en tu existencia. Y creo que eso es muy serio, porque si tienes un llamado y o no eres consciente de ello o no lo sigues, estás cometiendo un error muy grande en tu vida. Estás desperdiciando tu vida. Steve Jobs, el que creó el iPhone. ¿Sabes? Él estaba en la cima de su exitosa carrera profesional. Ahora, Steve Jobs dijo algo muy, muy importante. En ese preciso momento, a él le habían diagnosticado una forma muy rara y agresiva de cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas ya es una enfermedad muy seria y en su caso él tenía una forma poco común de este tipo de cáncer. Y él, con una profunda sabiduría, dijo que deberías aprovechar al máximo cada momento de tu vida, porque realmente no tienes mucho tiempo para desperdiciar. Obviamente, para alguien tan excepcional como él, que había logrado alcanzar lo que él consiguió. La cruda realidad que ves cuando te diagnostican ciertas enfermedades graves. Cada día piensas en ello. Tú quizás no lo piensas o no le das importancia, pero la persona afectada lo tiene presente todos los días de su vida. Está sonando como una campana en los oídos de la persona. Tin, 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 está ahí. ¿Sí? Se está acabando, el tiempo de hecho pasa muy, muy rápido, casi volando. Se está acabando. El tiempo pasa. No puedes quedarte aquí mucho más tiempo. ¿Lo entiendes? Sí. Así que es muy, muy importante de verdad para tenerlo en cuenta. Sobre el llamado y la profunda importancia de un llamado en la vida de cada individuo, porque cada llamado tiene su propio y específico tiempo, un momento designado para su cumplimiento. Pablo, por ejemplo, tenía aproximadamente unos 58 años de edad cuando falleció también este Pablo, con sus 58 años de vida. No vivieron mucho tiempo.
en aquellos días. Así que se estima que el apóstol Pablo murió a la edad de aproximadamente unos 58 años de edad. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Sí, y muchísimas personas grandes y verdaderamente influyentes que han dejado una huella imborrable y significativa en la historia de la humanidad. No llegaron a ser viejos, muy viejos o alcanzar una edad avanzada, lo cual es un hecho bastante notable y digno de profunda reflexión. Así que la razón principal por la que sigues vivo y existiendo con el paso del tiempo, ¿sabes? Se vuelve solo una cosa verdaderamente fundamental. Es como, ¿hay realmente un llamado o un propósito significativo en tu vida? ¿Lo hay de verdad? ¿Ha habido un llamado? Sí, sabes, la verdad es que no es algo que haya notado en absoluto. O quiero decir de lo que sea consciente. Pero es lo principal en lo que pienso cuando veo a las personas. ¿Estás llamado? ¿Crees que estás llamado? ¿Sí? ¿Crees que estás llamado? ¿Estás llamado? ¿Crees que estás llamado? ¿Lo entiendes? Ahora, ¿crees el obispo Oco estuviera aquí? Estaría gritando. Estaría levantando la cabeza así. Pero no está aquí. Está en el cielo. Él espera que escuches lo que estoy diciendo. Porque Él lo sabe mejor que la mayoría de nosotros. Que puede que no vivas realmente hasta los 80 años de edad. O hasta los 80 y tantos años. Sí, así que esta es una pregunta verdaderamente muy importante y crucial para todos nosotros. ¿Existe realmente un llamado, una vocación o un propósito claro en la vida? ¿Hay un llamado? Ahora mismo hay una respuesta que podrías dar y es, no lo sé, pero deberías saberlo, deberías llegar a saber con total certeza si realmente hay un llamado, porque si estás llamado, ya sabes, esa es la pregunta crucial y fundamental, ¿estás verdaderamente llamado? Si no estás llamado, entonces está bien, no pasa absolutamente nada en absoluto, en lo más mínimo, no hay ningún problema en absoluto. Una vez vi a Keith Green preguntando a la gente en la congregación, estoy diciendo eso. El punto principal y más fundamental sobre ti no es si eres un hombre o una mujer. La verdadera cuestión que se plantea es, ¿eres un miembro del partido MPP o del NDC? ¿Perteneces a la etnia Ewe, Ga o Ashanti? ¿Eres un ciudadano ganés o nigeriano? Estas son las preguntas que realmente importan y definen tu identidad en este contexto. Pero el punto principal sobre ti es, ¿estás llamado? Y eso es algo realmente importante. Así que cuando un pastor no es plenamente consciente de eso, más bien se preocupa por saber, ¿eres realmente rico o eres pobre? ¿Tienes carro o no tienes carro? ¿Tienes dinero o no tienes dinero? Pero te animo a que pienses en eso. Así que todos ustedes en el escenario, la pregunta que nos viene a la mente es, ¿están llamados? ¿Alguno de estos chicos está llamado? ¿Lo entiendes? Es un teclado, amigo. ¿Te interesa de lo que estoy hablando? Tu cabeza está así, es como si estuvieras esperando a que termine. ¿Estás verdaderamente llamado o no estás llamado? ¿Todo bien ahora? Creo que para responder a la pregunta de si estás llamado o no, bien. Veamos Mateo 22, versículo 40. Muchos son llamados, Mateo 22, versículo 14. Así que la respuesta a la pregunta es que muchos son llamados y por lo tanto hay una muy buena probabilidad de que tú también lo seas. Sí, de hecho, es muy posible que así sea. Entonces, una de las cosas que encuentras en la iglesia, una iglesia como la Kodesh, es que tienes la sensación de que solo unos pocos están llamados.
Sí, y la razón es que muchas personas que son llamadas no se lo toman en serio. Y muchas otras personas que son llamadas o muchas personas que están mirando, sienten que las pocas personas que realmente parecen estar llamadas tienen algo muy especial que tal vez ellos mismos han visto o han escuchado o que han percibido de alguna manera. ¿Ves? Ahora, ¿crees que yo estoy llamado o no? Bueno, me gustaría poder contarte también historias fantásticas y verdaderamente asombrosas de cómo Jesús se me apareció en una visión muy clara y vívida. Me habló directamente con una voz profunda y me dijeron varias cosas. ¿Lo entiendes? Sí, pero esa no ha sido mi experiencia en absoluto. Sí, pero creo que estoy realmente llamado a esto, sí, y es algo que siento profundamente. Un día un hermano vino a quedarse en mi casa y dijo que en la noche Jesús entró por la puerta principal. Él se estaba quedando en mi casa en la parte de arriba, en el piso superior. Sí, porque era un pariente cercano. Así que se estaba quedando arriba. Y dijo que Jesús entró por la puerta principal en medio de la profunda y oscura noche. Entonces le dije, ¿en serio, de verdad, es eso posible? Él dijo sí. Y le pregunté, ¿y qué pasó? Él dijo, Jesús dijo que debía extender su mano y darle algo. Sí, así es en verdad. Y sí. Y le pregunté, ¿y qué pasó? Él dijo, sí, eso fue precisamente lo que realmente pasó. Así que quiero decir, él dijo que había experimentado, ya sabes, una gracia especial y una visita verdaderamente divina de Dios. ¿Sabe? Y yo pensaba cuando me lo contó, dije que este tipo nunca más dejaría que viniera a mi casa. Porque tal vez Jesús venía a verme a mí y entonces en ese momento fue a verlo a él. Sí, tal vez venía a verme a mí y luego se perdió y fue a este tipo solo para que él me estuviera contando esas historias. Aleluya, aleluya. Juan capítulo 15, versículo 16 de la Biblia. Juan 15 dice, ustedes no me eligieron a mí. Ahora Jesús dijo claramente, ustedes no me eligieron a mí de ninguna manera, pero yo en mi infinita sabiduría los he elegido a ustedes. Amén. Así que han sido elegidos por Dios Todopoderoso. Y si han sido elegidos por Él, entonces verán las maravillas de su plan. Hay una canción que cantamos, solo sé muy bueno conmigo. ¿No hay una canción así? Por favor, sea muy amable conmigo. Diré, te amo, me casaré contigo y te llevaré a casa, lo que significa que te he elegido. Por favor, sé muy amable conmigo, lo que verdaderamente significa que tienes que mostrar una determinada y clara respuesta a la invitación, al llamado. Pero puedo decir que muchas personas, lamentablemente, no muestran una respuesta adecuada al llamado. Y por esta razón parece que son muy pocos los llamados, los verdaderamente elegidos. Pareciera que son pocas las personas convocadas. ¿Lo ves? Sí. Ahora, después de estar un tiempo aquí y ver a la gente, incluso en la escuela, digamos en la facultad de medicina, ves, en la facultad de medicina, en realidad te enseñan, ya sabes, a hacer cosas físicamente, de una manera práctica y con un enfoque muy directo y sumamente preciso. Por ejemplo, si alguien viene y tiene un chichón en la cabeza o algo así, quiero decir, los exámenes consisten en cómo lo examinas y sabes que es así son los exámenes.
o alguien tiene algo en el estómago o lo que sea, y cómo sentirlo. Incluso sin una radiografía puedes saber que esa persona tiene cáncer solo con tus propias manos. Cuando realmente te enseñan cómo examinar a un paciente o cómo obtener los signos y síntomas de manera detallada, ves que verdaderamente aprendes cosas importantes y valiosas. Muy, muy importante. Ahora, cuando observas detenidamente la respuesta de la gente, te das cuenta de que algunas personas que provienen de la misma escuela y han recibido la misma educación, sorprendentemente no tienen conocimiento sobre Nerón. Realmente no saben mucho acerca de figuras históricas importantes o eventos relevantes. E incluso te preguntas si realmente fueron a la facultad de medicina. Estoy hablando de la escuela de medicina. Sí. Cuando yo era un joven médico interno, había un chico, un muy buen amigo mío, me preguntó dónde estará ahora, qué habrá sido de su vida. Pero él no sabía, por ejemplo, lo más básico de todo, absolutamente nada. Estoy hablando de la respuesta a la escuela. Puedes tomar toda la escuela, es como una llamada. Él no lo sabía. Cuando eres médico y hablas con alguien por primera vez, cuando viene a verte, no es solo conversar, es mucho más. Oh, Charlie, no es una charla. Verás, tenemos algunas preguntas importantes que se supone que debemos hacer, ¿me entiendes? Sí, una de las preguntas es el nombre de la persona y otra pregunta es la edad. Porque dependiendo de tu edad, ciertas enfermedades simplemente no se nos ocurrirían. Necesitamos saber exactamente cuántos años tienes. Es parte de la formación, porque una persona joven rara vez tiene ciertas enfermedades. Así que cuando dices que tienes 50 años y mencionas que tienes esto y aquello, realmente tienes 50 años y esto es lo que te está pasando. Dices, oh, necesitamos hacer algo, necesitamos revisar algo y así sucesivamente. Pero si tienes 20 años y mencionas exactamente los mismos síntomas, ¿ves? Simplemente diremos, oh, es COVID, o es, quiero decir, el corazón roto es algo profundamente emocional. Pero de todos modos, este tipo era médico y no sabía qué preguntas hacer. Era un médico titulado, igual que yo. Aunque tuve que saber lo mismo en la escuela. Tomé un papel y un bolígrafo y le escribí, estas son las cosas que debes preguntar. Tenemos algo llamado ODQ, preguntas directas. ¿Sí? Y preguntas directas. Luego tenemos las áreas cardiovascular, esto, aquello, respiratorio, diferentes cosas que preguntamos. Y bajo cada una tenemos las preguntas que hacemos. Es lo primero que aprendes, como lo llamamos, registrar a un paciente. Sí. Sí. Así que las respuestas de las personas a la formación, hasta el punto de que realmente no saben ni siquiera lo más básico y fundamental, demuestra con el paso de los años. También he aprendido que puedes tener una gran cantidad de conocimientos teóricos, pero si no los aplicas en la práctica, no sirven de nada. Algo grandioso te llama o te entrena, pero puedes responder mal o de manera deficiente, incluso en lo secular. Puedes tener la oportunidad de viajar al extranjero y recibir formación. Y puedes tener la oportunidad de ver esto, de ver aquello y de ver tantas cosas. Pero aún así terminas sin saber mucho, así que hay respuestas muy diferentes ante lo mismo. Algunas personas tienen visiones. Sabes, he conocido a varias personas que me han dicho que han visto a Jesús.
Al principio, cuando me dices que has visto a Jesús, me enojo porque tengo celos de la persona. Pero después de un tiempo empecé a ver personas que dicen que han visto a Jesús y no los veo haciendo mucho para Dios. Sí, así que empiezo a decir eso sobre este tipo que ha visto a Jesús y demás. No veo sus caminos. Sin que nosotros hayamos visto a Jesús, todos los días estamos orando para ver a Jesús y no sucede. Así que simplemente sé que por esa razón parece que muy pocos son los llamados. Muchos son llamados, pero las respuestas no son tan fuertes al llamado. Sí, es una realidad innegable y evidente. Es como el amor. Por eso dije, tu amor es mejor que el vino. Porque hay niveles mucho más altos y diferentes variaciones de amor verdadero. Por eso dice, nadie tiene mayor amor. Hay un amor que es mayor. Puedes casarte con alguien y tener amor. Puedes casarte con alguien y tener un amor que es mejor que el vino. Puedes casarte con alguien y tener un amor que es como el vino. Sí, como el vino. Es como cuando estás casado con esa persona, es como si estuvieras bebiendo. Es como si te estás bebiendo alcohol. Sí, sí. No, yo no escribí la Biblia. La Biblia dice que tu amor es mejor que el vino. Así que eso significa que hay un amor que está al nivel del vino. Sí. Y hay mucho más que vino. Serás más que vino. Sí. Sentarse. Uno de mis profesores en la escuela murió por beber alcohol. Al igual que el alcohol, el vino le afectó. Fue tanto, él era adicto. Él no pudo parar. Así que aquellos cuyo amor es como el vino, te vuelves adicto a su amor. Oh, sí, entonces mi tema hoy es la importancia de un llamado, la importancia de un llamado, muy, muy importante. Amén. Es importante que respondas al llamado y que desde ahora te pienses como estoy llamado o no me llamo. Y muchos son llamados. Por lo tanto, lo que necesitamos es mayores respuestas a este llamado, especialmente por parte de los jóvenes. Naturalmente, las personas mayores quieren más descansar que amar. Naturalmente. Así que Dios está buscando personas, amén, que vayan a amar. De todos modos, es importante que consideres como joven el amor, el llamado. Sí.
Si te quedas en el mundo pequeño, el llamado se apagará por completo. No es que no esté realmente ahí, sino que su presencia se desvanece. Sí, todos conocen la conocida parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su preciosa semilla en la tierra fértil. En otras palabras, el sembrador salió a llamar a la gente. Cada semilla que recibes es un llamado divino de Dios. Sí, pero luego está la maldición de este mundo, las responsabilidades que nos agobian y el engaño de las riquezas materiales y sus falsas promesas, que a menudo nos desvían del camino verdadero y nos alejan de nuestro propósito. Está bien. ¿Y qué más? Los placeres mundanos, ellos apagan el llamado interior, la verdadera vocación que nos guía. Entonces te vuelves como si no hubiera ninguna llamada. Amén. ¿Me estás escuchando? Por favor, pase y siéntese en el suelo. Ven y siéntate en el suelo. Ya casi cerramos. Estamos a punto de compartir la gracia. Si quieres sentarte en el suelo, jóvenes, vengan y siéntense. Ahora, en realidad, este es el servicio de Satanás, gente. No sé por qué la gente del domingo también ha decidido venir. Sí, ahora, el llamado de Dios, si no lo sigues, es algo muy serio. ¿Y por qué es eso? Es porque cada llamado tiene un trasfondo muy importante. Cada llamado tiene un trasfondo. Sí, como que hay una razón muy importante y fundamental para el llamado que se ha hecho. Hay una razón muy importante y fundamental. Por eso el llamado es tan crucial y significativo. Porque verdaderamente existe una razón de peso. ¿Están conmigo? Ahora, vamos a examinar con atención el libro de 2 de Timoteo, específicamente el capítulo 1 y dentro de este el versículo 9. Quien nos ha salvado y también nos ha llamado. Así que el reconocido Derek Prince dice, no existe tal cosa como ser salvo sin un llamado. No hay absolutamente nada así en primer lugar. Cualquiera que es salvo es llamado. Hay respuestas que no son muchas. Míranlo mejor. Dice, ¿quién nos ha salvado y llamado? ¿Está bien? Yo diría, eso es un llamado, con un llamamiento santo. Ahora, este es el punto que quiero destacar. La importancia de un llamado es que el llamado es un llamamiento santo. ¿Qué significa llamamiento santo? Santo, santidad. Todos pensamos en santidad como no cometer fornicación. Como si no cometes fornicación. Pero ¿cómo puede un llamado no cometer fornicación? Un llamado es un llamado. En el diccionario, santo significa especial, algo que es especial por un propósito religioso, un propósito sagrado. Esa es la definición de santo. Es especial de una manera religiosa. ¿Sabes? Es algo especial. Así que si dices que es un templo santo, es un lugar especial, o un hombre santo es un hombre especial, o un tabernáculo santo es un lugar especial para un propósito religioso. Muy bien, ahora el llamado es santo, es decir, es especial y es peligroso no seguir el llamado. Solo estoy hablando de la importancia del llamado. Y verán, cualquiera aquí que sea joven y a quien Dios haya llamado es peligroso. Recuerden mis palabras. Estoy usando la palabra cuidadosamente. Es peligroso vivir tu vida sin rendirte al llamado. Y es peligroso vivir tu vida constantemente mirando lo que otros hacen con su propio llamado.
Si miras a otras personas, vas a terminar muy, muy mal dirigido. Vas a recibir el espíritu de error. Sí, recibes el espíritu de error, porque lo que la gente hace a menudo no es lo correcto. Así que es muy, muy importante. Bien, ahora dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 1, versículo 9, dice: quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia. Por eso es peligroso estar en este mundo y no seguir tu llamado o abandonar tu llamado. Sabes, un día estaba en la oficina cuando un hermano vino a verme y me dijo lo siguiente. Él estaba a tiempo completo. El ministerio dijo: oh, se va, me voy al extranjero. Así sin más. Simplemente dijo: me voy, ¿sabes? Y es alguien que decía que había sido llamado, que vino lleno del llamado. Dios me ha llamado, realmente quiero servir a Dios. Y yo también abrí las puertas y él vino allí, de repente. Un día se fue, iba a trabajar a algún lugar y todo eso. Así que mi preocupación era que pensé, tú dijiste que había sido llamado, ¿verdad? ¿Has olvidado en qué estabas pensando, lo que dijiste? Muchas personas cuando llegan a cierto punto en su vida se olvidan de eso. Sí. Así que esto es lo principal, es un llamado. Ahora en Timoteo dice: Él no nos llamó conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara. Lo que significa que el llamado es algo que incluso antes de que nazcas ya está determinado. Está determinado. Sí. Así que la importancia de un llamado es que es algo verdaderamente santo y especial, algo muy, muy especial. No lo tomes a la ligera. Cuando tomas a la ligera un llamado, estás tomando a la ligera tu propia vida. Así que si Dios te ha llamado aquí para estar en el ministerio, entonces verdaderamente tienes que tomar todos los pasos necesarios y esenciales para poder estar en el ministerio. Lucas 16:16 nos dice que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta Juan hubo una predicación muy importante, pero desde entonces todos se esfuerzan con gran dedicación por entrar en el reino de los cielos. Si no te esfuerzas, no se te dará así nada más. Aquí estás, aquí estás. Aquí está el ministerio, el llamado y la iglesia. No hay nada como eso. Hay que esforzarse. Dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, que sabemos que había ley, es decir, Deuteronomio y Éxodo, esos son muchos profetas, Isaías y hasta Juan, desde ese tiempo, desde Juan. Bien, el reino de Dios es el tema principal, ¿verdad? Y todos se esfuerzan con gran dedicación por entrar en él. A nadie se le regalará nada. Por eso, nuevamente digo que cuando las personas conocen el llamado y no se entregan completamente a él, lo reciben. Parece como si no les llamaran después de un cierto tiempo. Oh, tú no te llamas tú no eres tú. Eres. Soy carpintero para Jesús. Por lo tanto, soy abogado para Jesús. Oh, soy un eso para Jesús. Soy un político por Jesús. ¿Estás escuchando? ¿De acuerdo? Así que a partir de hoy, la pregunta principal que debes hacerte es: ¿estoy llamado? ¿Hay un llamado? Me gusta la forma en que Keith Green responde esa pregunta. Keith Green dice: ¿llamado? ¿Dijiste llamado? ¿Acaso no necesitas escuchar un llamado o una vocación especial? La verdad es que ya estás llamado. Sí, ya has sido convocado. Ahora quiero mostrarte la profunda importancia y el verdadero significado de un llamado en tu vida. Éxodo. Ahora bien, antes de que veamos eso, al llegar al final de esto, solo quiero que mires atentamente el libro de Isaías, capítulo 14. Veamos el versículo 24.
desde el versículo 24, sí, el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 24. Sí, vamos a leer con mucha atención y detenimiento los versículos 24, 25, 26 y 27 de este libro profético. Así que miren todos. ¿Están mirando? Sí, y lo escribo. No sientas lástima por Dios. No sientas lástima por Dios. Sí, no sientas lástima por Dios. Porque hay personas que sienten lástima por Dios y nadie le presta atención, ¿ve? Pero quiero que escribas, no sientas lástima por Dios. Sí, no sientas lástima por Dios. Dios dice, Isaías 14, versículo 24. ¿Estás mirando? No envíes ningún WhatsApp y no revises tu Instagram. Solo escribe, no sientas lástima por Dios. E Isaías 14 es el versículo. Dice, el Señor, ¿estás mirando? A estas alturas ya deberías haber terminado de escribir eso. El Señor ha jurado diciendo, ciertamente, como lo he pensado, así sucederá y como lo he propuesto. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? Así se cumplirá. Por eso dije, no sientas lástima por Dios. Como si tal vez lo que Él está tratando de hacer no pudiera lograrlo. Oh, no sientas lástima por Él en absoluto. Él está haciendo exactamente lo que Él quiere hacer. Sí, versículo 25. Romperé a los asirios, bla, 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 haré otras cosas. Versículo 26. Vamos a ver el versículo 26. Dice, este es el propósito que ha sido propuesto por Dios. Y es un propósito firme y establecido. Recuerda siempre esto. El versículo 14-26 es un versículo importante en Isaías. Este es el propósito que ha sido propuesto sobre toda la tierra. Y esta es la mano que está extendida sobre todas las naciones. El siguiente versículo nos dice, porque el Señor mismo ha propuesto esto. ¿Y quién lo anulará? En otras palabras, ¿quién lo va a cancelar? Por eso realmente dije, no sientas lástima por Dios. Y esta es su mano que está extendida. ¿Y quién la hará retroceder? ¿Quién va a hacer retroceder? Nadie, absolutamente nadie va a poder detener el poderoso plan que Dios está tratando de hacer en este momento. Así que si tú no te involucras activamente o si no respondes con prontitud al llamado que Él te está haciendo, serás tú y solo tú quien lamentablemente va a perder una gran oportunidad. A veces los miserables orangutanes son personas que realmente sienten que están arruinando la iglesia. Pero en realidad han destruido sus propias vidas. Sí, se destruyeron a sí mismos completamente. Así que cuando no sigues, cuando no obedeces un llamado divino o una vocación que te ha sido encomendada, puedes llegar a pensar erróneamente que, la obra de Dios no va a ser terminada o cumplida en su totalidad, lo cual es una falacia y una concepción equivocada. Una vida que no será terminada o cumplida. Tu vida es la que no va a funcionar. No sé por qué estás pensando en Dios. No sientas lástima por Dios en absoluto. Estaba mirando a un hermano que fue a proponerle matrimonio a una chica y entonces la chica le dije, hermano, sigue adelante. Sigue adelante. Sí. Son saludos. Son saludos. Sí. Estoy hablando sobre la gran importancia de un llamado muy significativo. Sí, y de hecho aún no he empezado. Estoy a punto de comenzar y va a ser muy breve, pero realmente necesitas escuchar esto. Es sumamente peligroso pensar que Dios está perdiendo, porque en realidad Él no está perdiendo en absoluto. Dios no te necesita. Dios nunca te necesitará. Él nunca empezará a necesitarte. ¿Necesitas a Dios? Realmente necesitas a Dios. Siempre necesitarás a Dios. Él no es el que está en problemas ni en necesidad. Dijo,
Este es el propósito que está plenamente determinado en toda la tierra. Y esta es la mano que está extendida. ¿Quién lo revocará? ¿Quién lo anulará? Eso es precisamente lo que Dios está haciendo. Él lo hará, ya sea que use un mono o un burro. Amén. Así que si Dios te ha llamado a servirle, hermano mío, no mires a nadie más. No mires a nadie más a tu alrededor. Éramos 55 en mi clase en la escuela de medicina. No conozco a ninguno de ellos que esté en el ministerio a tiempo completo. ¿55 personas? No, quizás sí, pero no conozco a nadie como pienso ahora. Conozco a una pareja de personas que son pastores, al menos el doctor es pastor, Nosh es un pastor. ¿Sí? ¿Sabes? Pero yo no sé, otros 55, 5 dentales y 50 estudiantes de medicina, 5 estudiantes de odontología, 55. Oh, sí, ahora si Dios te ha llamado a un propósito específico, está bien. Es verdaderamente peligroso no seguir ese llamado divino, muy peligroso para el curso de tu vida. Todo en tu vida, cada aspecto, está intrínsecamente conectado al llamado que has recibido. Sí, absolutamente. Incluyendo tus finanzas. Siéntate. ¿Recuerdas cuando Pedro estaba, ya sabes, en el libro de Lucas? Estaban pescando. Jesús vino y dijo, por favor, ¿puedo tomar prestada tu barca por un momento para poder enseñar a la multitud? Pedro dijo, no hay problema. ¿Vas a predicar? Él dijo, sí, voy a predicar. Él dijo, si es para predicar, no hay problema, puedes usarla. Y Jesús dijo, necesito que la muevas un poco hacia afuera, porque si entro yo mismo al agua y la muevo, me mojaré. Y entonces sería difícil predicar, porque la gente me estaría mirando y la mitad de mis cosas estarían peor. Así que si no te importa, me sentaré y ellos me empujan. Y Pedro dijo, oh, no hay problema. Fue muy complaciente. Así que cuando Jesús terminó de predicar, Jesús, ya sabes, Dios no hace nada sin devolverte el favor. Dios es muy bueno para pagar salarios. Nunca llega tarde. Así que llamó a Pedro y le dijo, mira, ¿ves este lado? Lanza tu red allí. Y una vez más, y probablemente todo esto es lo que finalmente llevó a Jesús a elegir a Pedro como uno de sus más cercanos discípulos. Como le dijo, mira, pon tu red aquí. Y Pedro dijo, hemos trabajado arduamente toda la noche sin haber pescado nada. Y no conseguimos absolutamente nada, pero a tu palabra lo haré. Ahora, cuando Pedro hizo eso, consiguió tantos peces. ¿Lo entendiste? Y se hizo rico mientras trabajaba. No se hizo rico, fue mientras seguía el llamado y seguía el propósito, que fue cuando se hizo verdaderamente rico. Pero cuando se esforzaba arduamente por conseguir las riquezas materiales, fue cuando realmente no las consiguió, fue cuando no las consiguió en absoluto. Pero fue cuando seguía el llamado y la instrucción de Dios, que fue cuando las riquezas llegaron a él. Mucha gente realmente cree en el trabajo duro. Jesús también cree mucho en el trabajo duro. Pero aprenderás a creer más en el llamado, en la instrucción de Dios, que en el esfuerzo arduo. Esfuerzo arduo. Siéntate. Ahora, el llamado, la importancia del llamado. Y estamos llegando al final, Éxodo capítulo 1. Estamos viendo el llamado de Moisés. Ahora, él dijo, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Cada hombre en su casa que vino con Jacob, Rubén, Simeón, todas las almas que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 almas, pero José ya estaba en Egipto. Escucha, la verdadera importancia del llamado es el profundo trasfondo del llamado.
Y muchas veces no eres plenamente consciente del trasfondo de tu propio llamado. Hay una razón por la que estás siendo llamado. Hay un trasfondo para tu llamado. Verás, el llamado de Moisés en realidad ocurre en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 3. Si me acompañas al capítulo 3, Moisés estaba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. Y el ángel del Señor se le apareció en el versículo 2 en una llama de fuego. Y Moisés dijo, me apartaré para ver esto. Y en el versículo 4, cuando el Señor vio que él se apartaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de Dios. Pero hay un trasfondo. Y ese trasfondo está en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. Es el trasfondo del llamado. Hay una razón fundamental y significativa para el llamado de Dios. Por eso es en verdad muy peligroso. No será alguien a quien se pueda llamar, es peligroso. No será alguien a quien se pueda convocar, es muy peligroso. Es como decir, ay, yo no estoy en esto del llamado. Y ya sabes, esta iglesia, lo que sea, esto, aquello, y así sucesivamente. ¿Me estás escuchando? Lucas capítulo 13. Todavía estoy en segundo plano. Pero quiero decir que es peligroso ser alguien que no puede ser llamado. Oh Jerusalén, la ciudad santa, 34.334. Oh Jerusalén. Jerusalén que mata a los profetas. Ahora bien, hay lugares que matan las vocaciones. Si eres llamado y vas allí, tu llamado terminará. Si quieres, ve allí. Estás terminado. Toda Jerusalén que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces ves esto? ¿Está diciendo Dios? ¿Cuántas veces intentó llamarte? Él dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Quería llamarte a mí muchas veces, pero no quisiste. Míralo ahora con mucha atención. Quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos. No quisiste. No quisiste. No lo quieres. No quieres el tema. No te interesa, ¿verdad? No te interesa. No te interesa este tema del llamado. Veo personas para quienes nunca puedes sustituir el mensaje de prosperidad por el llamado de Dios. Dinero y llamado. ¿Qué es el dinero? Mira a tu alrededor y observa. ¿Hace cuánto terminamos de construir estos lugares y nos fuimos? Nunca puedes sustituir el mensaje esencial de la cruz, de tomar tu propia cruz y seguir fielmente a Jesús. No tiene sustituto, no tiene rival ni igual, te lo digo. Para un joven, para una señorita, para alguien que ha encontrado su camino en la casa de Dios, no hay sustituto, no hay igual, no hay rival. No hay mensaje sobre tu vida excepto el llamado de Dios sobre tu vida. No hay igual, no hay rival. ¿Sí? Pedro lo demostró. Lo demostró, él dijo, me gusta la palabra esforzarse, he sufrido, he pasado por todo, no tengo nada.
Esa es la historia de casi todos los seres humanos. Hemos sufrido, hemos trabajado y aún así seguimos casi igual a cero ahora, dijo él. En el siguiente versículo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Después de que intenté reunirlos, ustedes eran irrecuperables. Los he dejado en desolación, una desolación abrumadora. ¿Sabes realmente lo que significa estar completamente desolado? La desertificación, estás totalmente reducido, profundamente desindustrializado y completamente pastoralizado y además desmovilizado y absolutamente descalificado en esta profunda y abrumadora desolación. Yo solo intentaba llamarte de vuelta, tú dijiste, no, está bien. Hay implicaciones para la independencia. Cuando realmente quieres dirigir tu propia vida, recuerda siempre que ser verdaderamente independiente es algo muy pequeño y personal. Quiero hacer lo mío. Cuando Kwame Nkrumah luchó por la independencia, dijimos que teníamos derecho a gestionar nuestros propios asuntos. Sí. Y él declararon la independencia con una canción que describe a las personas que estaban allí antes que nosotros, los opresores, resistiendo el dominio de los opresores con toda nuestra fuerza y con todo nuestro poder, con toda nuestra determinación y con un espíritu inquebrantable. Sí, él los describió como opresores. Sí, y nosotros cada vez que cantamos el himno decimos esas palabras. Sí, sí. ¿Quieres gestionar o mal gestionar tu propia vida personal? Dios dice que no hay problema. Siéntete libre. Recuerda que hay un precio que pagar por gestionar o mal gestionar tu propia vida, independientemente de la voluntad de Dios. Por eso, en la última reunión de Oración Flow, yo decía que Dios nos ató a Él. Sí. Tan pronto como Kwame Nkrumah declaró la independencia, ocurrieron lo que llamamos los disturbios de Alabanio en Trans-Togolandia, es decir, en la región de Volta, los disturbios de Alabanio, seguidos por los disturbios de la banda en Accra. Todo esto en menos de un año, en el primer año, y luego también la agitación en Ashanti y en el norte. Así que se vio obligado a implementar la detención preventiva. De hecho, te detendré para evitar que tú hagas cosas malas en el país. Así que introdujo la detención preventiva. En el primer año arrestó a 38 personas, luego en un par de años a unas 350 personas. Y para 1963 sumaban 1.200 personas. Tenía que seguir arrestando para controlar a la población. No es poca cosa ser independiente. No es poca cosa. Gestionar tu propia vida. ¿Cuántos quieren gestionar su propia vida? ¿Cuántos quieren que Jesús gestione su vida por ustedes? Sí. Y con el inexorable paso de los años, a medida que transcurría el tiempo de forma constante, él intentó ejercer un control absoluto sobre la gente y sus vidas. Porque todos intentaron matarlo. Una vez iba a ir a la India
y descubrieron un complot para asesinarlo en el aeropuerto. Un plan verdaderamente siniestro y peligroso que amenazaba su vida. Sí, sí. Otra vez, cuando iba a Kulungú, se reunió con el presidente de Burkina Faso en Bokú y luego fue a un pequeño pueblo cercano. Creo que iban a hacer algo y de ahí a Kulungugú. Y estaban en un convoy, sí, y cuando llegaron estaban recibiendo un ramo de flores. Y alguien lanzó una granada delante de eso para matarlo y mató a la niña. Sí, sí, pequeña independencia. No es poca cosa ser independiente. Y arrestaron a 3 personas, el presidente de su partido, Aquajota. ¿Has oído hablar de Aquajota y otro tipo? Y los llevaron a juicio. Cuando fueron a juicio, hicieron un juicio, la respuesta del tribunal fue no culpable, los absolvieron. Él no estaba para nada contento con la situación, así que hizo una ley para poder anular completamente lo que dijera el Tribunal Supremo y por consiguiente los arrestaron de nuevo. Sí, Charlie, la confusión estaba llegando al sistema. No es poca cosa ser independiente. Cuando dices que eres independiente, prepárate para, quiero decir, el desafío de tu vida. Aquellos de ustedes que están manejando sus propios asuntos, prepárense para sobrevivir realmente bien. Sí, así que para mí cuando Dios me llamó dije, sí, Señor. No fue fácil para Kwame Kwame. Ghana fue gobernada por los británicos desde 1844, el 6 de marzo, que es cuando lo firmaron. Por eso nuestra independencia es el 6 de marzo, porque el pacto de 1844, firmado por el gobernador de la guarida de Goko, el comandante Mills, se firmó el 6 de marzo. ¿Cuántos años son? ¿Hasta el 57? Firmaron un acuerdo, ciento y qué exactamente. 113 años de existencia, una trayectoria que se ha mantenido estable, muy estable a lo largo del tiempo. Cuando él despegó, ellos intentaron matarlo hasta que finalmente se fue de allí. Independencia, felicita a tu querido vecino por la celebración de la independencia. Te felicito por tu feliz independencia, feliz de no seguir a Dios. Te deseo todo lo mejor. Sigue adelante, sigue con tu vida, sigue con tu vida. Tú sigue adelante, haz lo que realmente quieras hacer. Cuando tus padres te dicen haz lo que quieras, es una prueba, una verdadera prueba, una prueba de vida. Ahora volvamos al libro del Éxodo, por favor, ahora mismo. Hay un trasfondo, estamos terminando. Y murió José. Todo es parte del llamado de Moisés. Sí. Y todos sus hermanos también. En realidad José murió antes que sus hermanos, aunque era más joven. Los otros muchachos, Rubén y todos ellos vivieron más tiempo. Mucho más tiempo que José. Sí. Hasta que todo el grupo murió. Luego el siguiente versículo. Ahora surgió un nuevo rey. Verás, esta es la razón del llamado. Hay razones, hay razones. Hay cosas en el trasfondo por las que Dios está interesado en ti en particular. Hay un trasfondo para tu llamado. Y parte de ese trasfondo es el nuevo rey, que no conocía a José. Y le dijo a su pueblo, y se le ocurrió una idea. Este pueblo es más numeroso y son más poderosos. Tratemos con ellos sabiamente.
no sea que se multipliquen y suceda que si surge alguna guerra se vuelvan contra nosotros. Se unirán a nuestros enemigos y lucharán contra nosotros. Por lo tanto, pusieron sobre ellos capataces para afligirlos con sus cargas. Y construyeron para el faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y cuanto más los afligían, más se multiplicaban y crecían. Y se afligieron a causa de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Hay una razón fundamental para tu llamado. Existen personas que están profundamente afligidas y también hay individuos que sirven a Satanás con un rigor implacable. Satanás ha empleado a personas, las ha tomado cautivas. El faraón es una figura de Satanás. Él representa a Satanás y Moisés representa a Jesús, porque Jesús es el Salvador de la humanidad, el verdadero Salvador. Es interesante que Kwame Krupa le diera su nombre Osayifu, que significa redentor. Sí, Osayifu. Redentor. ¿Eres parte de este servicio? Estoy explicando que hay un trasfondo profundo en el llamado de Dios, un propósito claro. No es solo una llamada al aire. Hay algunas personas en algún lugar que están sirviendo con gran rigor, siguiendo los dictados y las órdenes de Satanás. Muchachas jóvenes, muchachos, hombres y mujeres con diferentes tipos de aflicciones y problemas personales. Y hay una razón. Alguien en algún lugar está esperando que digas que sí. Alguien en algún lugar está esperando que digas que sí, Señor. La profunda importancia de este llamado. Pero quiero hacerlo ahora mismo con toda mi dedicación y esfuerzo. Al final quiero decir, no sientas lástima por Dios, no sientas lástima por Dios. Pide lo que Él tiene intención de hacer y en el momento en que Él decida hacerlo, lo hará, ya sea contigo o sin ti. Observa y verás. Una de las razones por las que algunos de estos miserables y desdichados orangus están angustiados es porque siguen observándonos, esperando ver y escuchar alguna respuesta. Ellos sienten que al irse han logrado eliminar el propósito de Dios. Sí. No hay absolutamente nadie cuya partida, incluyéndome a mí, pueda descarrilar. Lo que Dios, Isaías 14:27 dice, está la mano que se ha extendido. ¿Vas a doblar la mano de Dios? ¿Cuántos han jugado este juego antes? Ese en el que tú... Sí. ¿Quién va a bajar la mano de Dios? ¿Quién puede deshacer lo que Él ha hecho? ¿Quién puede empujar su mano? Ahí está la mano extendida. ¿Quién puede girar la mano de Dios hacia el otro lado? Alguien tiene que estar loco. Hay un trasfondo en el llamado aleluya. Y Egipto hizo que los hijos de Israel sirvieran con rigor. Una vez estaba hablando con un joven, me dijo, me masturbo 4 veces al día. Sí, con un rigor implacable, y amargaron profundamente su vida con una dura y cruel servidumbre, forzándolos a trabajar incansablemente en el barro, en la fabricación de ladrillos y en toda clase de extenuante trabajo en el campo abierto. Todo su servicio con el que los hacían servir era con una implacable y constante severidad, con un rigor absoluto. A la gente la han enviado a trabajar arduamente en los campos, a trabajar sin descanso, a hacer esto y aquello, a realizar diferentes y agotadoras tareas con una exigencia y un rigor inquebrantables. Todo trabajo puede describirse de la misma manera: esfuerzo, sudor y muy poco que mostrar por todo ello. Sí, así que hay un trasfondo. Y es este trasfondo
el que es tan crucial que seas plenamente consciente de que Dios no te llamó de ahí, por absolutamente nada. Y luego hizo sus vidas amargas, con una dura y extenuante servidumbre, amargas, muy amargas, verdaderamente amargas y profundamente dolorosas. ¿Cuántos han visto la amargura? Solo 3 personas han visto la amargura. Y el rey de Egipto habló a las parteras hebreas y les dijo: cuando ejerzan como parteras y las vean sobre el taburete, si es un hijo, entonces mátenlo. Pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron vivir a los niños. El rey de Egipto llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Y han dejado vivir a los niños? La partera respondió al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son vigorosas y dan a luz antes de que lleguen las parteras. Porque cuando una mujer es muy flemática, eso puede manifestarse durante el parto. Por ejemplo, no empujará. Y ella no está animada. Ella no tiene energía y puede manifestarse durante el parto. Es como empujar. Estoy cansado. ¿Empujar a quién? Sigue adelante y yo me dormiré profundamente. Realmente no están animados en absoluto. Así que a veces es posible que estén un poco amargados. Por favor, vengan aquí, por favor. Entonces trató Dios con las parteras, y el pueblo se multiplicó y obró poderosamente. Por cuanto las parteras temieron a Dios, Él les hizo casas. Hay un trasfondo. Algunos han conseguido casas gracias a tu llamado. Y el faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: todo hijo que nazca, echadlo al río, y a toda hija conservadla con vida. Por eso todo cristiano debe visitar Egipto. Debes ir y ver el gran río. Ahora sí, donde Moisés fue arrojado, tú estarás allí ahora. En el capítulo 2 salió un hombre de la casa de Leví y tomó por esposa a una hija de Leví, una mujer de su misma tribu. Así que, amados, las dosis de alguien forman parte del trasfondo. Todo esto forma parte del trasfondo del llamado. Personas que se casan, personas que se están conociendo. Moisés vio a una amada, un hijo de Leví. Él vio, dijo: mira a alguien. Empezó a amar a los que estaban aquí. ¿Y quién nació? Moisés. Vaya. Todo esto está en el trasfondo. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y cuando lo vio, que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Todo está en el trasfondo de que eras un niño hermoso. Algunos han sido preservados de ciertas cosas. Sí, algunos están siendo preservados de ciertas cosas. Era un niño hermoso, hablaba con un hermano. Él dijo: mi hijo nunca se ha desviado ni a la izquierda ni a la derecha, solo recto. No todos los niños van recto. Algunos van por aquí, por allá. Y especialmente los niños mayores. Ellos se desvían a la izquierda y a la derecha en secreto. Todo es en secreto. Sí. Se desvían a la izquierda y a la derecha secreto. La Biblia dice: él era un niño hermoso. Así que eso está en el trasfondo, que eras un niño hermoso. Quizás eres un niño hermoso, una niña hermosa, un buen chico o una buena chica. Eres del tipo porque ves que mucha gente quiere servir a Dios, pero tienen ese problema. ¿Sabes? Como un hermano, él no puede con ninguna chica que ve. Tiene que empezar a enviar mensajes de texto, videos, esto, hacer aquello, decir esto, todo tipo de cosas. No pueden controlarse y tal vez Dios tenga que preservarte. Y esas cosas no te resultan atractivas en absoluto, ni siquiera un poco. Sí, algunas personas tienen un deseo, hay personas que tienen estas perversiones y tienen un fuerte deseo de servir al Señor. Pero debido a las perversiones, eso les afecta. Si se relacionan con alguien, eso se está convirtiendo en algo significativo, sí. Así que todo está en el trasfondo.
Fue una infancia realmente buena, tu niñez, una etapa muy importante de tu vida. Te vas a sorprender. Dios te cuida, Dios te trae, te pone en la iglesia. Todo eso es parte de ello. No sabes que todas esas cosas son parte del llamado. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y cuando vio que era un buen niño, lo escondió durante 3 meses. Ya no pudo esconderlo más. Tomó para él una arquilla de juncos, la calafateó con brea y pez, puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Y su hermana se quedó a lo lejos para ver lo que le sucedería. Y la hija del faraón bajó a bañarse al río. No había agua corriente. ¿Te bañas en el río? Sus doncellas paseaban por la orilla del río. Al ver el arca, envió a su sirvienta a buscarla. Al abrirla, vio al niño. El niño iba, nga, nga. Y ella tuvo compasión. Todo queda en segundo plano. La compasión de alguien. Los sentimientos de una mujer. Los sentimientos de una mujer. Solo los sentimientos de una mujer normal. Todo está en segundo plano. No sabes cuántas cosas han sucedido para llevarte al lugar donde Dios te está llamando. Sabes, un día había un pequeño niño chino, un niño chino muy especial, y sus padres eran estadounidenses. Así que creció felizmente y fue feliz para siempre, viviendo una vida plena y dichosa. Pero luego cuando creció y fue no sé si a la secundaria o a la universidad, la gente se reía de él y decían con asombro, ¿cómo es posible que seas chino si no pareces de aquí en absoluto? Eres chino y tus padres son estadounidenses blancos. Y se reían de él en la escuela. Así que llegó a casa y dijo, mamá, papá, ¿por qué soy chino y ustedes son? Bueno, él no se había dado cuenta de esto antes en absoluto, de ninguna manera. No se había dado cuenta antes. ¿Me están escuchando? Y entonces su madre le dijo, su padre le dijo, he estado esperando por muchísimos años para que me hagas esta pregunta. Así que ahora mismo voy a decirte por qué. Hay un trasfondo. Hay un trasfondo que hace que estés sentado aquí. Sí, y él dijo con absoluta certeza, no eres chino, eres coreano. Sí, eres indudablemente coreano, eso es exactamente lo que eres. Sí, no eres chino, en realidad eres coreano. De hecho, hay un trasfondo en el lugar donde te encuentras y en el llamado de Dios hay un trasfondo. Y él dijo, durante la guerra de Corea, él dijo, tu padre y tu madre, ya ves, él dijo, tu madre y yo, tus padres biológicos, somos ciudadanos estadounidenses. Estábamos en Corea del Norte en una situación muy peligrosa y estábamos escapando desesperadamente hacia Corea del Sur, buscando la libertad y la seguridad. ¿Recuerdas? Corea del Norte. ¿Está viniendo lo que sea? No sé qué es, pero luego está Corea del Sur. Bien, así que estábamos escapando y él dijo, llegamos a un puente y estaban disparando. No, si alguna vez has estado en una ciudad, yo he estado en una multitud. Cuando hay una guitarra genial, no es tan pequeña. Escuchas así, escuchas con mucha atención. Quiero decir, si estás muy cerca. Oh, sí, me ha pasado a mí mismo en varias ocasiones. Ghana, sí, es un lugar que conozco bastante bien. Así que él dijo que había disparos por todas partes y estaba lloviendo y era invierno. Entonces tu mamá fue el padre quien dio este permiso, dijo él. Tu madre, a quien él ha conocido y amado como su madre durante toda su vida, tenía en sus brazos a un bebé que no paraba de llorar. Y tu madre, con una voz suave, dijo, detengámonos un momento. Yo dije, no podemos detenernos porque podías oír el sonido, dijo él. Detengámonos. Pero hay un bebé llorando, así que dijo que ella me obligó a detenerme. Me detuve en medio del peligro y salí del auto y bajé.
había un puente, él fue debajo del puente. Y cuando llegamos allí, dijo, había una mujer desnuda que se había quitado la ropa. Ella había dado a luz a ese bebé y se había quitado la ropa, cubrió al bebé y usó su cuerpo para proteger al niño. Y él dijo, tú eras ese niño y tu madre estaba muerta, y tú eras ese niño y te recogimos y te pusimos en el auto. Y por eso te trajimos a los Estados Unidos. Y así es como estás aquí. Y él dijo, tu madre dio su vida por ti, tu madre dio su vida para que tú pudieras vivir. Sí, hay un trasfondo profundo y una razón fundamental para cada llamado y cada situación, cada posición que ocupamos en la vida. Y cuando este joven chico escuchó esta asombrosa historia, dijo con convicción, no, quiero volver a ese lugar, cueste lo que cueste. Así que finalmente regresó a Corea y con la ayuda de sus padres lo llevaron al lugar exacto. Cuando llegó a ese preciso lugar, se quitó la ropa, se acostó en el suelo y con profunda tristeza lloró. Dijo, mamá, te entregaste por mí, diste tu vida para que yo pudiera vivir. Y él lloraba y gritaba. Eso salió en las noticias en Corea. Él lloraba desnudo en el suelo. Él está vivo porque su madre dio su vida para que él pudiera vivir. Lo envolvió, lo cubrió con su propio cuerpo. Él no sabía cuándo murió ella. Ellos están sosteniendo al bebé. Sí, verdaderamente hay un profundo y significativo trasfondo para tu llamado. Y ese trasfondo esencial es la cruz de Cristo. Y el trasfondo es tu salvación. Y el trasfondo son muchas personas que están esperando y sufriendo. Y esperando que alguno de los jóvenes diga, sí, Señor. Yo creo. Me gusta. Quiero hacerlo. Tómatelo en serio, jovencita. Tómatelo en serio, jovencito. Es lo más importante y lo único. Si me preguntas, ¿qué me interesa? ¿Cómo te llamas? ¿No estás llamado? ¿Te llamas? ¿No estás llamado? Hay un trasfondo. Cuando la hija del faraón fue y llamó, había un bebé que lloraba y el niño creció. Aconteció en aquellos días que cuando Moisés ya era mayor, salió a donde estaban sus hermanos y miró. Y vio las pesadas cargas que llevaban y vio a un egipcio que estaba hiriendo gravemente a un hebreo. Y entonces empezó a preocuparse. Verás, las cosas que te preocupan revelan que algo está sucediendo. Verás, Moisés siendo instruido en la corte egipcia, tú eres llamado. Eso fue solo el último detalle. El trasfondo, el hecho de su herencia, de dónde exactamente venía. Ser sacado del agua. Ser salvado de manera especial, ir sobrenaturalmente a la casa del faraón, criarse en la casa de una mujer rica y de un hombre rico para darle una mentalidad de hombre rico en vez de la mentalidad de un hombre pobre. Al salir de la cárcel, él viene a gobernar. Esto se encuentra en Eclesiastés 4:14. Oremos por ello. Amén. Dios te está llamando. Dios ha llamado a muchas personas y a la mayoría de la gente la llama joven. ¿Qué te hace pensar? ¿Y a ti qué te hace sentir? Este es el llamado de Dios para tu vida. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes sobre su importancia. De la llamada es importante porque no lo sabes. Y yo dije, Moisés dice, oye Señor, sabes, gracias por llamarme con todos estos problemas de los israelitas. Sabes, Señor, sabes. En el palacio tenemos muchas cosas que estamos haciendo aquí. Todas estas imaginaciones y todas estas ideas sobre ir a una tierra prometida y todas estas cosas, ¿sabes? Tal vez no entiendas lo que significa estar en un palacio. Vaya, parece que una pequeña prosperidad ha apagado completamente y de forma definitiva tu llamado.
Un pequeño avance ha cambiado tu manera de pensar. Escucha más. Todas estas imaginaciones sobre Israel y los hebreos y lo que sea. Madre, eres de una generación antigua. Sí, una vez alguien me dijo, tu padre tiene mucho dinero, por eso tú estás haciendo todas estas cosas. Dices que estás cumpliendo tu llamado porque tu padre tiene dinero. Sí, mi padre tenía dinero. No me disculpo, él no se disculpa por eso. Es parte de mi trasfondo. Dios quiso que yo viniera de un hogar rico. Es parte de mi trasfondo. Hay un trasfondo importante y significativo para este llamado en particular. Oh Jerusalén, cuánto quise reunirte, cuánto quise llamarte, pero eras imposible de llamar, eras de color, solo estabas pensando en otra cosa. Él quería ser una verdadera estrella de fútbol. Siéntate, un día, sabes, Derek Prince dijo que bueno, él creció en la India, un país con una cultura muy particular y rica en tradiciones. Creo que él nació en la India. Así que dijo, ya sabes, todos en su familia eran soldados. Su padre, su tío, su abuelo, todos eran soldados, todos estaban en el ejército, así que tenía un trasfondo militar. Él mismo también estuvo en el ejército, ese era el trasfondo. Sí, así que cuando habla sobre lo militar, dijo, de todos modos, un día había un cuartel o había alguien allí y tenían un mensaje de ese lugar. El virrey, que era como el gobernador o el gobernador que estaba aquí para la independencia, Greene Clark. Sí, Greene Clark. Así que recibió una llamada, ya ves, para que fuera a una reunión. En realidad era para cenar. Y el coronel, no sé cuál era su rango, envió un mensaje diciendo que no podía ir porque tenía lo que fuera. La solicitud decía que el problema le llegó a ese tipo. Él estuvo casi a punto de ser expulsado del ejército sin saberlo. La invitación a cenar era una orden o de alguna manera otra invitación, como si fuera un tema de oración o tal vez algo así como, quiero decir, ¿te gustaría venir a cenar? O quiero decir lo que sea. En absoluto lo era. Quiero decir, era una orden. Él la malinterpretó completamente la invitación. La invitación de Dios es una orden divina. Tú piensas que, Él está discutiendo contigo o está conversando contigo de una manera muy personal. Es como cuando te casas y dices, te tomo como ya sea mi esposo o lo que sea, dejo a mi padre y a mi madre y me uno a ti. Eso no significa que tu padre no deba llamarte. Le dices a tu padre, papá, no me llames. Ahora soy independiente, no te necesito, tú no me necesitas. He hecho un voto, soy uno con mi esposa, nunca me llames. Ahora somos uno. Has realmente malinterpretado el inglés. Has malinterpretado el inglés. Dejo a mi padre y a mi madre y me uno. ¿Dejas qué? ¿Vas a dejar de vivir? Bueno, ¿cómo dejas a tu padre y a tu madre? ¿Estás bromeando? No malinterpreten las palabras en inglés que se están diciendo. El hecho de que Dios amablemente diga, ¿te gustaría? Quiero decir, ¿cenarías? ¿Te gustaría tener? Lo es. Significa que debes venir ahora mismo. Significa que debes venir ahora mismo. Esa invitación suave en realidad es una orden sobre tu vida. Has malinterpretado completamente todo. Has realmente malinterpretado todo. La cena, él le dijo, tengo lo que sea. Así que el tipo tenía la cena en la boca. No sé exactamente qué era lo que te iba a decir durante la cena. Tal vez en el transcurso de la cena te iba a informar que él está realmente
Estás siendo nombrado para ser el próximo gobernador, vicegobernador o lo que sea. Ni siquiera tienes la más mínima idea de qué se trata realmente todo esto que está sucediendo. Dices que estás increíblemente ocupado, que no tienes tiempo para nada. Pero en serio, por favor, pónganse de pie. Todos y cada uno de ustedes. Es una orden directa. Levanten sus manos bien alto en el aire ahora mismo. Quiero que todos oren simplemente por el llamado de Dios. Oren por el llamado de Dios en sus vidas y por la dirección divina que Él tiene para cada uno de ustedes. Tal vez en este preciso momento te encuentras conectado en línea o quizás estás observando atentamente, pero es fundamental que también ores con fervor y que levantes tu mano con convicción. Estamos profundamente considerando el llamado divino de Dios en nuestras vidas, ese propósito sagrado que nos guía. Oh, yes. Te damos gracias. Con corazones llenos de gratitud y reverencia, nosotros te ofrecemos y te damos toda nuestra alabanza, reconociendo tu grandeza y tu amor incondicional. Te damos infinitas gracias, te damos toda nuestra alabanza y adoración. Mandolina, dulce mandolina, que resuena con alegría. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, muchas gracias, 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 gracias por todo. Te amamos profundamente, Jesús, nuestro Salvador y Señor. Gracias por el llamado, gracias por la importancia del llamado. Gracias por el trasfondo del llamado, te damos gracias. Pero ve, pon tu mano sobre tu corazón, pon tu mano sobre tu mano. Señor, si me has llamado, Señor, si me has llamado, abro mi corazón a este llamado, abro mis oídos a este llamado. Soy llamable. Estoy diciendo, sí, Señor, aquí estoy. Envíame, úsame, envíame, estoy disponible. Quiero hacerlo, quiero obedecerte. Gracias, Señor. Perdón por la mala interpretación y el malentendido de la invitación. Pensé que era una simple invitación, pero ahora escucho claramente en lo más profundo de mi espíritu que en realidad es una orden, es una instrucción, es una palabra tuya, es una manera de unirnos, de oír, de escuchar. Gracias, gracias por esta característica tan importante de nuestras vidas, el llamado. Te damos gracias y te damos alabanza en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tocar nuestras vidas esta noche. Estamos agradecidos. Te damos gracias por tu bendición sobre cada vida en el nombre de Jesús. Gracias por llamarnos. Gracias por el Kodesh. Todos los que estamos aquí, gracias por el llamado. La instrucción, esa característica tan importante sobre nuestras vidas. Lo haremos. No miraremos a los demás, sino que seremos obedientes al llamado celestial. Te damos gracias. Te damos alabanza. Gracias por cada joven que ha sido llamado aquí hoy. Gracias por cada persona que dice, sí, Señor, aquí estoy. Envíame, úsame, tócame, llévame, toma mi vida. Te damos gracias y te damos alabanza. En el poderoso nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Dios te bendiga. Denle un aplauso. Pueden tomar asiento. Si este video ha sido de bendición, asegúrate de suscribirte a Doug Hewitt Mills en YouTube. También puedes seguir al obispo Doug Hewitt Mills en redes sociales.